Bienvenidos. Esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Esquetino y le agradezco mucho que me escuche en esta revisión de lo ocurrido en la última semana de abril. Terminó el día 27 de abril. Terminaron también ese día las vacaciones que se suele dar a los niños en las escuelas después de Semana Santa. También les dan la semana de Pascua. Nos toca próximamente el día 1 de mayo, que es asueto obligado. Antes podíamos hacer un gran puente del 1 al 5, pero ahora el 5 de mayo ya no es propiamente asueto. Vaya usted a saber, porque como va a ser lunes, pues a ver quién va, ¿no? Pero bueno, más allá de estos asuetos, lo que sí tenemos en México en este momento es una continuidad en el deterioro de la economía que aparentemente habría cambiado, según INEGI, en los datos que publicó el viernes de actividad económica. Hubo un crecimiento chiquito, pero un crecimiento, que a la hora que uno revisa con cuidado es producto en buena medida del ajuste que se hace para quitar los efectos estacionales de las series económicas. Ya lo hemos platicado alguna vez. La gente compra distinto, produce distinto, dependiendo del mes del año. Y hay un efecto considerable, por ejemplo, de Semana Santa, o también lo hay por el año bisiesto. El año pasado, 2024, fue bisiesto. Febrero tuvo 29 días. En este año, febrero tuvo 28. El dato que publicó INEGI corresponde a febrero. Entonces, a la hora de comparar el febrero de este año con el febrero del año pasado, quitando el efecto del año bisiesto y los ajustes del mes y demás, en lugar de reportar una contracción, reportan un pequeño crecimiento. Los datos originales, es decir, sin hacer este ajuste, sí traen una contracción. Es el ajuste el que corrige y los pone los numeritos más cerca de lo que dice la presidenta, que yo creo que es el objetivo. Este miércoles se publicará el Día del Niño la estimación oportuna del Producto Interno Bruto al primer trimestre. Usted ya sabe que el último trimestre del año pasado hubo una contracción. Si en este primer trimestre del año hubiese una contracción, para muchos esto significaría una recesión. Es una manera de identificar esta cosa. Una recesión es una contracción generalizada en la economía que dura un cierto periodo de tiempo. ¿Qué significa generalizada? Pues nadie sabe. Es algo medio abstracto que, por ejemplo, en Estados Unidos, para ponerlo más concreto, lo que hacen es utilizar información de distintas series económicas. El empleo, el ingreso de las personas, las compras al menudeo, la actividad industrial. Con esto, si todas esas series van a la baja o peor, si están en terreno negativo, pues se puede pensar que hay una contracción generalizada. ¿Cuánto tiempo debe durar? Pues algo. ¿Cuánto es algo? Tampoco está claro. Por ejemplo, durante el confinamiento, en la pandemia, apenas fueron 3 meses de confinamiento, pero fue tan pronunciada la caída, pues que se pensó que era una recesión. Entonces, la estimación esta de usar 2 trimestres consecutivos con una contracción es una forma simplificada de ver que hay una menor actividad económica general y lo hay por un periodo considerable de tiempo, 6 meses. Entonces, para no discutir, a eso a veces le llaman recesión técnica y usted tal vez escuchó ese término hace unos días y la presidenta dijo, no, no hay recesión técnica. Y pues INEGI encontró que no, pues, en febrero hubo este pequeño brinquito con el ajuste, ¿no? Vamos a ver los datos de marzo, realmente los vamos a conocer dentro de 4 semanas, pero la estimación oportuna que se va a publicar este miércoles, pues ya puede tomar ese dato y ajustarle tantito y decir, pues no, no, ya la libramos. Yo creo que no es así, yo creo que la contracción es no menor. Las ventas en la Asociación de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, la ANTAD, se cayeron feo en febrero, tuvieron
un ligero crecimiento en términos nominales en tiendas totales. Si usted quita la inflación, fue una contracción del orden del 3%. Ese 3% puede usted decir, pues es exactamente el día adicional de trabajo del año bisiesto, ¿no? Si 29 días en 2024 y en 2025 fueron 28, hay un día más. 1/28, pues da 3%, ¿no? Entonces, pues es esa la diferencia y realmente no hubo contracción. Ve, creo que los datos de marzo tampoco fueron muy buenos, entonces todo parece indicar que sí estamos en una contracción económica y los detallitos de si es por mucho o por poco, aguánteselos porque van a ir empeorando paulatinamente conforme el impacto de esta incertidumbre generada por el señor Trump con sus brillantes ideas se vaya extendiendo a distintas actividades en distintas partes del mundo. Ya hay noticias de problemas en términos de importaciones en Estados Unidos, está llegando menos. El señor Trump lo ve al revés, lo que llega está pagando. Entonces, como le están pagando un dinero adicional, dijo, miren, con eso les voy a bajar los impuestos que están pagando por concepto de ingresos. Está haciendo mal las cuentas, no alcanza, pero ya sabe usted cómo es el señor y no vamos a discutir eso. Nosotros aquí en México decíamos, además de este proceso de caída de la economía y del deterioro global que ha estado causando Trump, traemos también algunas dificultades de orden político, por ponerles un título. Una de ellas es la elección del Poder Judicial, que ya comentamos, en donde yo le decía, creo que no votar es la mejor alternativa. Algunos de ustedes no les gustó y dicen que necesitamos votar siempre porque es una obligación, un deber cívico. Yo coincido que en democracia el voto es una obligación, pero como no estamos en democracia, pues yo creo que votar ya no es una obligación. ¿Por qué digo que no estamos en democracia? Ya lo platicamos, porque la elección del 2024 fue una elección de Estado, porque el golpe de Estado que significó el darle mayoría calificada a quienes están en el poder sin que lo hubieran ganado en las urnas, con el respaldo de magistrados venales del Tribunal Electoral, pues significa que los votos ya no cuentan. No importa que vote usted, el señor magistrado del Tribunal Electoral de pronto dice, no importa, mira, vamos a darle los diputados que le faltan, ¿no? Bueno, eso pues, no es democracia, ¿no? ¿Para qué nos seguimos haciendo tarugos? Pero para esta elección en particular, menos todavía, los votos no van a ser contados por los ciudadanos. Y si los ciudadanos no cuentan los votos, hombre, pues esto ya es chunga, ¿no? Esto ya no se puede considerar nada parecido a la democracia. Dicen que decía Stalin que lo importante no es quién vota, sino quién cuenta los votos. Bueno, pues ellos van a contar los votos. Eh, yo creo que si usted va nada más está respaldando este proceso arbitrario, antidemocrático, que además va a poner en serio riesgo el funcionamiento del Estado mexicano, la destrucción del Poder Judicial para reemplazar a jueces, magistrados y ministros por personas pues que serán elegidas es un sinsentido. Eh, ¿Cómo se gana una elección? Pues se gana porque la gente lo quiere a uno, porque uno tiene carisma, porque tiene uno un buen equipo atrás, porque el partido que uno representa es aceptado por la población, pero sobre todo se ganan con dinero, mucho dinero. Y los que tienen el dinero son los ricos, el gobierno y los criminales. Entonces de ahí va a venir el dinero para ganar la elección del Poder Judicial. ¿Quién va a definir jueces, magistrados y ministros? Los ricos, el gobierno y los criminales. ¿En qué lo beneficias a usted? En absolutamente nada. Entonces, ¿para qué va usted a votar? Esa es mi interpretación de las cosas. Publiqué esto en el Financiero en la semana, pero quise platicarlo aquí porque pues no todos ustedes les interesa leer lo que escribo, prefieren escucharlo. Bueno, ahí está. Insisto, yo creo que no hay que participar, que se hagan bolas con sus porquerías ellos solos, que se quede claro que la población no legitima este proceso.
para que cuando se les descompongan las cosas y no tengan cómo resolverlas, que no nos culpen a nosotros de lo que ellos hicieron. Eso es mi interpretación. Bueno, para no quedarse la destrucción hasta ahí, ahora lo que van a hacer es acabar con nuestras posibilidades de opinar. Eso quieren hacer. La ley de telecomunicaciones que tienen que modificar porque destruyeron, entre otros organismos autónomos, al Instituto Federal de Telecomunicaciones. Esta nueva ley, pues ahora viene más dura que en otras ocasiones. Eh, Le quieren dar a una dependencia del gobierno la capacidad de decidir si alguien debe o no tener el uso del espectro radioeléctrico o incluso el uso de estas cosas, de las plataformas como esta en la que estamos platicando hoy. Si al señor que está a cargo de esta agencia informática, no me acuerdo cómo se llama, pero me acuerdo que se llama Pepe Merino el que está a cargo, pero no importa quién sea, otro día será otra persona, pero es una persona la que decide, porque los puso ahí el presidente o la presidenta en este caso, esa persona va a decidir si usted y yo podemos usar esta plataforma. Bueno, pues eso es un absurdo, ¿no? Esto es peor ya que un problema de que la democracia no funciona. Esto es ya el intento de controlar por completo el funcionamiento de la sociedad, acabar con la libertad de pensamiento, de opinión, de expresión, y a eso pues le empezaron a llamar ley censura. Creo que tiene toda la razón. Efectivamente, es un intento de impedirnos platicar, de impedirnos pensar, de impedirnos opinar. Es un ataque a la libertad de expresión que de pronto, muy curiosamente, la presidenta le mandó decir al Congreso pues que lo discutieran. Es muy extraño porque pues ella fue la que mandó la ley, ¿no? Si ellos quieren discutir, será su asunto, pero ¿por qué es ella la que lo dice? En el Congreso no querían discutir nada, querían aprobar esto el mismo día de hoy, lunes. Ya no lo hicieron, lo harán los próximos días, no sé qué vayan a cambiar. Dudo que haya un cambio relevante. A final de cuentas, esta destrucción del poder judicial que ya mencionamos, la inexistencia de un instituto de telecomunicaciones, de uno de acceso a la información, pues nos dejan en manos de que ellos decidan todo. De eso se trataba, recuerde, no se trataba de una elección democrática normal, por eso insistimos tanto durante el periodo previo a la elección de la importancia del proceso, porque si lo perdíamos, perderíamos todo. Pues lo perdimos y ya perdimos todo. Esto todo se va a reflejar en distintas cosas en distintos momentos, pero pues ya el poder judicial está prácticamente destruido. Vamos a tener dificultades para podernos expresar. No sé si vayan a intentar un día de estos cancelar esta plataforma, lo dudo porque es una plataforma muy importante. No sé si tengan la posibilidad de decir, no, pero nada más cierren el de fuera de la caja. Lo dudo mucho, tampoco creo que les importe. Pero bueno, en cualquier caso, aquí vamos a seguir platicando al respecto, pero sí es bien importante que nos quede claro que lo que teníamos que hacer no lo hicimos y que pues ahora muchas quejas y reclamos que dicen, no, pero no nada más critiquen, hay que actuar. Pero ¿cómo? No tenemos los votos en el Congreso, aunque pudiéramos convencer a priistas y panistas, no sé si Movimiento Ciudadano también lo quiera usted incluir en la oposición, ya sabe que yo no creo eso, pero aún sumándolos a ellos no alcanza. Y no alcanza a pesar de que el conjunto de la oposición logró, perdón, 46% de los votos. Pero a los otros no les dieron 54 ni les dieron 60, les dieron 75% de las curules. Ese es el golpe de Estado. Y pues golpe dado, ni Dios lo quita. Bueno, en términos estos de Dios, también hubo personas que se molestaron por algún comentario de lo del Papa. Yo no me metí en eso porque sé que a algunos no les gusta mi opinión, pero no traté de burlarme ni mucho menos. Ya enterraron a Francisco y ahora va a venir el cónclave
que ahora está muy de moda por una película que creo que está muy buena. A algunos no les gusta el final, pero bueno, eh, el cónclave, esta reunión bajo llave, por eso se llama cónclave, de los cardenales para elegir de entre ellos. En realidad puede ser de cualquiera, ¿eh? Cualquier católico podría ser nombrado papa aunque no fuera cardenal, pero se acostumbra a que sea un cardenal. Van a elegir de entre ellos quién va a guiar a la Iglesia Católica. Sea usted o no católico o creyente, esta es una decisión muy importante. Lo escribí en el Financiero, se publicó el día de hoy, una reseña rapidísima de los últimos 2 siglos, para que pueda usted comprobar cómo la Iglesia ha decidido de una manera muy curiosa en todas las ocasiones a papas que están en la discusión del momento, que son los papas que para la iglesia son las personas que mejor la pueden guiar en ese periodo. Por ejemplo, varios papas muy conservadores durante el siglo XIX, como resultado de la Revolución Francesa, que fue una amenaza directa a la iglesia. De hecho, pues se ejecutaron a un papa. Luego, un papa que trató de acomodar las disputas entre comunismo, capitalismo y la iglesia, que es León XIII, que es el creador de la doctrina social cristiana. Otra vez papas conservadores, malitos, para mí, Pío XI, Pío XII. Un papa revolucionario, Juan XXIII, y luego uno que tranquilizó las cosas y más o menos trató de ir aplicando lo que se había negociado en el Concilio Vaticano II de una manera menos agresiva, que fue Paulo VI. Nuevamente un papa revolucionario neoliberal, Juan Pablo II, que junto con la señora Margaret Thatcher y el señor Ronald Reagan lograron acabar con la Unión Soviética, no es cosa menor. Y ahora recientemente el que yo creo fue el papa del populismo, Francisco. Eh, ya murió, pero durante este periodo que él estuvo a cargo de la iglesia, es el gran ascenso de la democracia iliberal que en muchas ocasiones llamamos populista. Van a elegir uno nuevo. Le va a tocar este proceso interesantísimo en el cual puede ser que el señor Donald Trump esté acabando con el populismo, no porque él no lo sea, sino porque es muy incapaz y está provocando una crisis que puede convencer a muchísimos de que ese no es el camino correcto. La verdad es que no tengo idea de en qué dirección se va a mover el mundo, pero sí tengo la impresión que los cardenales serán capaces de elegir a un líder de entre ellos que guíe a la Iglesia Católica en este nuevo periodo post-populismo. Por eso creo que es interesantísimo seguirlos. Van a empezar dentro de una semana sus discusiones. Vamos a ver qué papa eligen, pero no menosprecie usted esta capacidad que ha tenido la Iglesia Católica para mantenerse en periodos que a veces fueron espantosos. Lo menciono en mi artículo, pero ya no entro en detalles. eh, Han sido capaces de capotear muy malas épocas, de aprovechar las buenas, de más o menos ir sobreviviendo. Vamos a ver qué es lo que se les ocurre, porque nos va a dar, creo yo, luces acerca de cómo vienen los siguientes años. Me imagino que tardará un rato este proceso, pero cuando ocurra, ya lo platicaremos por aquí, si la ley censura no acaba antes con nosotros. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja.